Son las 9 de la mañana, 41 minutos. Ayer el presidente José Mujica defendió el proyecto de ley de megaminería sancionado el martes en el Parlamento y que a la brevedad va a ser promulgado por el Poder Ejecutivo. El mandatario salió al cruce de las críticas lanzadas desde algunos legisladores de la oposición y también algunas críticas esbozadas por productores de las zonas afectadas por las prospecciones que va a realizar y que ya está realizando la empresa Aratirí. Según Mujica, todo el mundo quiere más plata en este país, todos los gremios reclaman más, pero el país tiene que inventar más medios porque las cosas no se resuelven si no se tienen medios. Además dijo que la minería de gran porte significa una inversión que no tenemos en Uruguay y además significa un montón de conocimiento que no tenemos y Uruguay no se puede dar el lujo, dijo, de perder esta oportunidad. Decíamos que hay expresiones varias acerca de reparos al proyecto de ley de megaminería. Este proyecto de ley que fue aprobado esta semana en el Parlamento, que va a ser promulgado por el Poder Ejecutivo a la brevedad, muchas expresiones en contra. Algunos de los pobladores, de los trabajadores rurales, de los productores rurales afectados, se reunieron en la denominada Mesa Representativa de la Ruta 7, que agrupa a varios trabajadores y productores de las zonas de Cerro Chato, Valle de Ordóñez, Valentines, Santa Clara, Tupambaé, entre otros lugares. Esta mesa representativa de la Ruta 7 anunció que va a ir hasta la Suprema Corte de Justicia porque entiende que hay una serie de inconstitucionalidades en este proyecto de ley aprobado y además va a promover referéndums departamentales, entre otras medidas, para proteger ciertas zonas que entienden que no se deben devastar por los efectos de la minería de gran porte. Tema interesante, el propio presidente de la República dijo que ha sido contradictorio a veces, ¿no? Es decir, ha señalado que en el Uruguay se discute todo, pero sobre este tema ha señalado más de una oportunidad que estaba bien, concretamente el debate, porque el debate iba a esclarecer las cosas, es decir, iba a ubicar las cosas en su justo término. Estamos en línea con Martín Echevarría, que es productor de Cerro Chato e integrante de esa mesa a la cual aludía Alejandro recién, la mesa representativa de la Ruta 7. ¿Qué tal, Echevarría? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días y un saludo para tu audiencia. Gracias por recibirnos. ¿Dónde está Echevarría en estos momentos? No, en este momento estoy en Montevideo. Yo trabajo afuera, pero mi esposa trabaja y vive en Montevideo, o sea que yo estoy yendo y viniendo todo el tiempo y bueno, estoy empezando a ir un poquito al Prado para ver los animales, o sea que voy a estar un par de días por acá. Bien. ¿Usted es productor de Cerro Chato? Sí, yo soy productor de Cerro Chato. Hace 100 años que mi familia trabaja en la zona. Y la verdad que estamos muy, pero muy preocupados por los efectos que va a tener este proyecto. En particular, para localizarte, yo estoy a 30 kilómetros, en realidad un poquito más cerca, a 20 kilómetros de uno de los cráteres que va a ser Aratirí. O sea, yo no sé si querés que les cuente un poquito cómo es el proyecto. O sea, no, claro, pero antes vamos a algún dato más. ¿Usted qué área de la producción tiene, Echevarría? Yo me dedico a la ganadería. A la ganadería, perfecto. Usted hablaba de cráteres. Los cráteres dicen que van a ser enormes, ¿verdad? Y para darte una idea, el cráter más grande es tan grande como cualquier ciudad del interior, o si lo ponemos en Montevideo, es desde el obelisco hasta la punta de la plaza de la ciudad vieja en el agua, digamos. Y después de 18 de julio hasta el mar. Y eso 400 metros para abajo. Pero mucho peor que el cráter es que al costado del cráter va una pila de escombros que es 5 veces más grande. O sea, sí, nos encontramos con un monstruo de cráter y al costado una pila de escombros que, no sé, parece la Sierra de las Ánimas, no sé. O sea, tienen 100 metros de altura, sí, pero son 4 o 5 veces más grandes que el cráter en sí mismo. ¿Están programados en zonas productivas, en zonas que hoy son productivas? Sí, acá se habla mucho de los cerros improductivos de Cerro Chato y Valentines. Hay que decir dos cosas, ¿no? La minería en general en el mundo se desarrolla en zonas improductivas, sí. En desiertos, en la cordillera de los Andes, en Australia, en el desierto, no en zonas verdes como el Uruguay.
nosotros hicimos un relevamiento de la zona afectada. Sí. Un 25% de la zona tiene la tierra tiene características agrícolas. Y de hecho en esa zona se están empezando a desarrollar hoy en día. Con este desarrollo que ha tenido la agricultura en el Uruguay, está empezando a desarrollarse agricultura. Claro. Un 75% más o menos son campos ganaderos. Bien, eso iba a preguntar justamente. ¿Qué se produce en esos lugares? ¿Cuáles son los efectos para los propietarios, verdad, de esas tierras? En esos campos, esos 75% de campos ganaderos, hay una mitad que son muy buenos campos ganaderos, o sea, donde se engordan los animales que terminan en la industria frigorífica, o sea, que generan el valor agregado del frigorífico para ser exportada la carne o para ser consumida. Y otra parte que es donde se crían los terneros, que después se van a engordar y van a terminar también en la industria. Y solo el 7% de los campos tienen índices productivos muy bajos, donde es que normalmente más bien hay ovejas y un poco de ganado de cría, pero es una parte mínima de la zona, 7% nada más. Sí. Y sin embargo acá se cataloga como que es toda una zona que el Uruguay la tiene perdida y que no tiene utilidad, y eso no es cierto. Una pequeña parte de la zona son campos de mala calidad, pero además ni siquiera están todos juntos, es una zona muy heterogénea y están repartidos en pedacitos, o sea, a cada uno le toca una parte buena y un pedacito de la parte mala. Echevarría, a propósito de esto, ¿no? Usted nos daba recién un panorama más o menos del tipo de producción que se realiza allí, de la ganadería, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de indemnización que se da a las personas que pueden ser y a los lugares que pueden ser de alguna manera perjudicados por este tipo de actividad minera? Sí, te agradezco la pregunta. En realidad hay que tomar en cuenta acá qué tomamos por los lugares afectados por actividad minera. El gobierno se insiste en sostener que el área afectada es únicamente donde está el pozo, sí, donde hay una actividad logística, sí, y donde circulan los camiones, esas pilas de escombros, un lago de 2.400 hectáreas que van a llenar de agua con los sobrantes de la producción, bueno, de la extracción, porque no es producción en realidad. Y al mismo tiempo dicen que el polvo que genera la actividad, las explosiones, los camiones, ese enorme agujero abierto que está expuesto a la naturaleza, digamos, esas pilas enormes de escombros que están expuestas al viento y a la naturaleza, que el polvo que vuela de ahí, que contiene silicio y que contiene asbestos cancerígenos, o que puede llegar a contener asbestos cancerígenos, eso está declarado por la empresa, no es un invento nuestro, que ese polvo vuela a 25 kilómetros de distancia. La misma empresa, yo leía hoy en un artículo del diario que dice que el ruido de las explosiones está dentro de los límites. Bueno, a 40 kilómetros de distancia, el ruido es 1,5 veces lo que está permitido en una ciudad. Sí. Van a cortar y desviar el río G, el arroyo Valentines, el arroyo Las Palmas, el arroyo Las Conchas. Dicen que van a afectar la calidad del agua superficial y subterránea a varios kilómetros a la redonda. Y frente a eso dicen que no, que los productores de alrededor van a seguir viviendo, porque es importante, ahí son todos productores familiares, vivimos en la zona, o la gran mayoría, y trabajando sin ningún tipo de afectación. Ajá. Y que se va a indemnizar a los productores que están en el mismo lugar de la mina. Y a mí me gustaría, disculpame, yo hablo mucho, a mí me gustaría decir algo, que la ley preveía la ley original decía que a un productor que tenía el agujero le podían llegar a tocar alrededor de varias decenas de millones de dólares. Yo personalmente estoy totalmente en contra de que un productor que se encontró con que un día tiene un mineral en el subsuelo, lo indemnicen en varias decenas de millones de dólares, lo cual no tiene nada que ver con el valor que tenía el campo o lo que podía obtener él de ahí. Originalmente, pero ese Yo valor... creo que es una locura, el gobierno lo había quitado, eso y a mí me parecía bien, y en el último proyecto de ley o en la última modificación lo pone de vuelta en un intento o creyendo que iba a convencer a un montón de productores con dinero. Yo me recordaba la frase tuya del presidente de que más o menos que el dinero lo puede todo. Vos sabés que acá en este grupo MOBU, en este grupo de la mesa representativa de la Ruta 7, en cuanto a la zona tenemos una diversidad de productores. Tenemos productores que tienen el agujero en su campo, productores que saben
que si la mina sale van a tener alguna decena de millones de dólares. Sí. Bueno, esos productores están en contra. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo su forma de vida, están muy contentos con su forma de vida, están muy contentos con los aspectos sociales, con los aspectos ambientales, están contentos con que pueden andar tranquilamente por la calle y no los roban. No quieren cambiar su estilo de vida y no quieren esos 30 o 20 o 15 millones de dólares. Alguien me dijo alguna vez, che, qué raro, ¿no? Es raro, pero es así. Y después estamos otra mayoría. Hay algunos que la empresa vino y les dijo, en su campo hay un montón de hierro y si lo vamos a sacar y usted va a tener mucho dinero. Y el productor le dijo, yo no lo voy a dejar entrar a buscar a ver si hay hierro, porque no me interesa ni siquiera saber si hay hierro. Otros, como puede ser mi caso, yo no sé si hay hierro en mi campo o no, pero cuando la empresa vino a pedir para entrar le dije que no. Y de repente había hierro y uno podía tener esos 10, 15 o 20 millones de dólares. Queremos mantener nuestro estilo de vida. Creemos que tenemos derecho, como pobladores de la zona, a mantener nuestro estilo de vida. Eso Bien, por un lado. bien. Y por otro lado, creemos que esto va a ser un desastre para el país. Echeverría, comprendemos el planteamiento que realiza usted con respecto al estilo de vida, a las transformaciones que se pueden dar en el lugar, a los aspectos negativos que pueden darse en una ciudad o en una zona que es caracterizada por la calma, por la tranquilidad, por una manera de ser, de convivir, que seguramente se va a ver afectada. Ahora, a ese interés, que es absolutamente legítimo y comprensible, reitero, hay un interés también que tiene que ver con el interés nacional. Estamos hablando concretamente de que Uruguay obtendría, según se nos ha dicho, yo no tengo especialización en esto como usted puede imaginar, muchos millones de dólares de beneficios, que pues se puede responder frente, digamos, al interés común, cuando se indican precisamente que el país en sí mismo se beneficiaría con una industria que tomaría una pujanza enorme, tanto que algún representante del gobierno ha señalado en su momento que esto era como encontrar petróleo en Uruguay. Hay un par de reflexiones, ¿no? Primero, que el daño ambiental con el que vamos a tener el daño ambiental y territorial con el que vamos a tener que convivir los uruguayos va a ser muy grande durante la mina y después de la mina. Yo leía hoy al presidente de la República en un diario que decía, con la ley nueva los agujeros se tapan, dijo, o algo palestino en ese estilo muy especial que tiene él de hablar. Decía, no, acá si no se tapan no se puede hacer el proyecto. Bueno, el proyecto de Aratirí prevé que van a hacer esos enormes agujeros y que se van a ir y los van a dejar a que se llenen de agua. ¿Cuánto van a durar esos agujeros? Y llenando esos enormes agujeros de agua, y ellos dicen que no se sabe al final si van a estar contaminada inclusive el agua o no. Pero bueno, este proyecto tiene muchos problemas ambientales para todos los uruguayos porque genera un daño ambiental importante, genera un daño social, porque hay que acordarse que este es un proyecto a 10 o 12 años, eso es lo que presenta Aratirí en Dinama, 10 años de explotación. Con lo cual acá hay varias consideraciones. Por un lado, el empleo que va a generar la empresa, que son alrededor de 1.500 empleados, son los mismos empleados que se van a perder en la actividad agropecuaria. Pero además van a estar solo por 10 años empleados. Dentro de 10 años se acaba el proyecto y esa gente no tiene más empleo. Yo leía inclusive del desarrollo tecnológico, de educación. Bueno, se hablaba de poner una universidad en 33 para temas mineros. Un muchacho que entre a estudiar y que demore 5 años en hacer su carrera minera, cuando termina le quedan 5 años de empleo, porque después el proyecto se acaba y no hay otras alternativas. O sea, tenemos un único yacimiento más o menos importante, que es este de Aratirí, y la empresa pretende extraerlo a una velocidad asombrosa, al nivel de las minas más grandes del mundo. Sí, ¿usted recuerda las cifras que significaría la extracción de minerales en esa zona? Sí, van a extraer 18 millones de toneladas de mineral y 55 millones de material, porque es un mineral muy pobre además. ¿Eso qué significa en dinero hoy por hoy? Eso significa para la empresa
significa unos 2.000 millones de dólares de ventas para la empresa, no para el Uruguay. ¿Y para el Uruguay cuánto? El Estado dice, hago un poco de historia. En el proyecto original, con la ley original, el Estado recaudaba 90 millones de dólares por año y la empresa, como se iba a adherir al beneficio de la ley de inversiones, durante los 7, 8 primeros años no iba a pagar impuestos, con lo cual apenas iba a pagar un poco de impuestos en los últimos años y prácticamente el Estado se quedaba con las manos vacías. Esto llevó a que en la última ley se haga una modificación de la ley y se le ponga un mega impuesto minero, un super impuesto minero, que es el famoso 50-50 que trajo algún legislador, creo que blanco, y después lo tomó el gobierno. Bueno, acá hay que ver lo que muestra la experiencia mundial, porque o sea, tampoco vamos nosotros creer que vamos a hacer algo diferente de lo que pasa en el mundo. Claro. Las empresas mineras en el mundo, cada vez que le ponen uno de estos impuestos, terminan no pagándolo. En Chile, hace unos 10 años, pusieron un superimpuesto minero. El resultado fue que se siguió recaudando exactamente el mismo dinero que se recaudaba antes. ¿Cuánto aproximadamente? No recuerdo el número porque, bueno, tendría que buscar para atrás, pero no cambió el nivel de recaudación. Eso fue lo que nos dijo una persona que es doctor en Derecho, economista, y que trabajó en el gobierno en los temas mineros en Chile en los últimos 10 años. Pero está bien, Echeverría, pero no recuerda la cifra que se ha manejado para Uruguay. Una cifra de este año de Australia. Esto estamos hablando de 10 años para atrás. Este año Australia instaló también un superimpuesto minero para apropiarse el gobierno de esas ganancias importantes. Ese impuesto minero, Australia, que es un país con una enorme experiencia, con cientos de años, con 100 años de repente de historia minera, Australia pensaba recaudar 2.000 millones de dólares en el primer año. En el primer semestre del impuesto recaudaron 126 de los 2.000. Y cuando terminó el primer año del impuesto, a las empresas más grandes mineras de Australia, que son las más grandes del mundo, por ejemplo Río Tinto, es la empresa minera de extracción de hierro más grande del mundo. Cuando terminó el año, todavía que habían pagado solo 126 de 2.000, tuvieron que devolverle, porque las empresas mediante manejos fiscales y contables logran evadir los impuestos. ¿Cómo? Con filiales en el exterior, haciendo negocios con sus mismas filiales, comprando y vendiendo el material, lo que exportan, y a su vez comprando insumos, comprando los equipos, contratando servicios con esas filiales, haciendo operaciones de venta y de compra a futuro. De más está decir, y como redondeando esto, que varias veces se le preguntó a Puntigliano por los mismos parlamentarios dónde quedaba la casa matriz de Aratirí. Bien. Y él decía que bueno, que sí, que lo iba a contestar, y nunca lo contestaba. Y esto lo dice el contador, el doctor Bordaberry textual en el debate de senadores. Y ellos tuvieron que averiguar que cuando Puntigliano decía que la matriz de Aratirí estaba en Londres, en realidad estaba en un paraíso fiscal que es una islita ahí en el medio del Canal de la Mancha. O sea, está todo armado para pagar la menor cantidad de impuestos. Bien, pero eso tiene que tener un cálculo. No es creíble que Uruguay no pueda obtener o no logre beneficios económicos a partir de un emprendimiento de este volumen, ¿verdad? La verdad, impuestos van a pagar, yo no estoy diciendo que no vayan a pagar, pero cuando escuchamos hablar de que van a pagar 500 y el próximo que viene después dice que van a pagar 1.000 y el que viene después dice 1.200, sí, porque cada uno que habla dice un poquito más que el anterior, porque claro, con números convencemos a la gente. Sí. Me hace acordar de cuando Aratirí iba a invertir 1.000, después 1.500, después 2.000, después 3.000. Sí. Van a pagar impuestos, sin lugar a dudas, porque el impuesto está... Pero lo que yo decía, el impuesto no se calcula en base a una renta. Hay dos formas de calcular impuestos. En base a la renta presunta, es decir, bueno, yo estimo que si usted vende 100, va a ganar 30, sí, y aunque me venga a demostrar que ganó 5, yo le voy a cobrar como si hubiera ganado 30. Y la otra opción es dejar que la empresa haga la cuenta y me presente cuánto ganó. Acá optamos por el sistema de que la empresa nos presente cuánto ganó. Y ahí es donde nosotros decimos que la experiencia en el mundo indica que cuando las empresas presentan cuánto ganaron, siempre ganan poco. Aún en el mejor momento y de precios altos de la minería, las empresas ganan poco. ¿Sabe, Echeverría, que le tengo que decir la verdad? No me queda claro este punto, ¿sabe? Es decir, por supuesto que escucho con mucha atención
y además respeto la veracidad de su información con respecto a la experiencia en otros países. Pero no me queda claro en lo que atañe a Uruguay los beneficios que de alguna manera dejarían para nuestro país. ¿Ustedes hablaron con el presidente Mujica? ¿Hablaron con integrantes del Ministerio de Economía o del Ministerio de Industria? Te redondeo algo más para explicarte un poco más lo anterior, de repente te lo explico un poco más. Las industrias además, o las empresas, no es solo el producto propio, sino el valor agregado que generan para obtenerlo y en el camino, ¿no? O sea, de repente uno dice una oveja, pero atrás de la oveja hay una industria de lana, hay una industria de carne, atrás de, no sé, sacamos Portland o sacamos caliza de una calera como en Minas o como se están desarrollando en 33 y con eso fabricamos Portland y con eso hay una industria en la construcción atrás. Claro. Bueno, en el caso de Aratirí, yo te iba a explicar. Por un lado, se va el mineral en bruto. O sea, yo leía al presidente de la República que decía vamos a industrializar el 15%. Bueno, eso es mentira también. O sea, la empresa está obligada a ofrecer el 15%. Como es un proyecto a 15 años, no se va a instalar, a 10 años, perdón, 12 en realidad. No va a venir ninguna industria hoy a instalarse, que le va a llevar unos años, para que en muy poquitos años se quede sin materia prima. O sea, el mineral Aratirí en su plan dice que lo va a exportar en bruto. El plan de Aratirí no es poner una industria de nada, el plan es exportar el bruto, el mineral a la China, India, etcétera. Entonces, el mineral se va en bruto, atrás no hay industria. Y los insumos que consume Aratirí, porque uno podría decir, bueno, pero va a consumir un montón de cosas que se fabrican en Uruguay. Bueno, ¿qué consume Aratirí? Consume combustible que Uruguay no tiene, consume energía eléctrica, que sabemos que Uruguay no tiene, consume explosivos, que sabemos que Uruguay no tiene, consume los repuestos para los equipos que Uruguay no tiene. La misma Aratirí hace una presentación que dice que va a consumir 400 millones de dólares de insumos en Uruguay, pero entonces dice que de los 400 millones de dólares, más de 100 millones son combustible, 120 millones son energía eléctrica, 50 o 60 millones son explosivos, o sea que quedarían de insumos generales 100 millones, y de esos 100 millones todos los repuestos de las máquinas, las ruedas de esos monstruosos camiones de 200 toneladas valen $20.000 cada una, para darte una idea. Eso viene todo de afuera. Nosotros hemos estimado, yo soy economista, que en Uruguay van a consumir 50 millones de dólares por año, más o menos. Bien. O sea, esa enorme inversión y esa enorme exportación que va a generar el Uruguay, 2.000 millones de dólares de exportaciones, al Uruguay le va a quedar muy poco. Se podrán consumir 50 millones de dólares. Y sí, pagarán impuestos. ¿Cuánto podrán pagar? 100, 200 millones de dólares de impuestos por año, 300. No quiero especular con los impuestos porque ya sería especular. Claro. Pero lo que sí es cierto, y yo eso lo quiero resaltar, es que la experiencia en el mundo, en los países desarrollados, en los países que tienen años de experiencia minera, resulta que las empresas no pagan impuestos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? Que en Uruguay no vamos a hacerlo lo que la pelota la dejamos chiquita y vamos a ser mejores que los australianos y que los chilenos o que los peruanos o todos los países que tienen años de experiencia minera, ¿no? Echevarría, usted en esos 50 millones está contando todo lo que tiene que ver con recursos humanos, proveedores. Exactamente. ¿Sí? Sí, exactamente. Es un poco lo que yo te decía. Por ejemplo, en recursos humanos, Aratirí dice que va a dar 60 millones de dólares por año de sueldo, pero los mismos 1.500 empleados que entran se pierden los mismos puestos de trabajo en la actividad agropecuaria. O sea, en la zona de influencia de Aratirí hay 400 productores asentados aproximadamente, un poquito más, pero más o menos. Sí. Si solamente pensamos que son productores familiares, básicamente trabaja la esposa, el esposo, la mujer, el hombre, un hijo, de repente ya tenemos 3 personas. 3 por 400 son 1.200. Si sumamos empleados, si ponemos un empleado más para cada uno, ya tenemos 3 personas del núcleo familiar más un empleado 4 por 400, 1.600 empleados. Sí. Me gustaría rebatir, no es cierto que la industria minera pague más sueldos que la actividad agropecuaria. Yo no voy a decir que la agropecuaria paga más sueldos que la minera, yo sí puedo decir con conocimiento de causa que un minero hoy gana el mismo sueldo que un empleado rural. ¿Cuál es la solución que ustedes... Tenemos a los empleados 1 año y medio con el Estado pagándonos el seguro de paro. Perdón, Echevarría.
¿Cuál es entonces la solución que ustedes plantean? ¿La eliminación directamente de este proyecto? No, para nada. Nosotros hemos dicho desde un principio que no estamos en contra de la minería en Uruguay, que no estamos en contra de la minería, esta minería más tradicional, como ser la minería de calizas, para la minería de áridos, ni que hablar para la construcción, pero por ejemplo estas calizas que han tomado bastante impulso en la zona de 33, pero sí creemos que tener un recurso mineral y extraerlo en 12 años, y mandarlo para afuera sin ningún valor agregado y dejando un enorme daño ambiental para Uruguay no es el camino adecuado. Sí nos parece, inclusive en diputados se presentó un proyecto, pero claro, a nadie, al gobierno aparentemente no le sirve este proyecto. Es una empresa nacional que estaría dispuesta a sacar el mineral y ellos hablaban de que la duración del recurso podía llegar a ser 100 años y poner una industria atrás. Presentaron un proyecto en el gobierno. Sí. Y inclusive hacer pequeños pozos, en vez de hacer cráteres, como yo te decía, de 4 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, hacer cráteres de 500 metros, Bien. a medida que van sacando de uno, van tapando otro. Bien. Sabemos que al final no va a alcanzar, pero cuando no alcanza el final, capaz que queda un cráter abierto, pero los demás lo fueron tapando por el camino. Se nos está terminando el tiempo, pero queremos... Este proyecto creemos que es bueno para el país. Sería imposible decirle que no. Sí. Es un proyecto que genera menos daño ambiental porque no es aquello de todo junto, todo a lo bruto, no vamos a tirar 200 toneladas de explosivos día por medio, despacio, al tamaño uruguayo y con industrialización y valor agregado en el Uruguay. Claro, Creo imagino que nadie en su sano juicio podría decirle que no a eso. Ahí está, imagino que ustedes están incluyendo incluso especies animales aborígenes, silvestres, ¿no? Todo, sí, suena un poco más bucólico esa parte, pero sí, es verdad, hay una Bien. pérdida de ambiente de todo el país. Bien, pero, bien. pero fundamentalmente en esta explotación que se trata de sacar la mayor cantidad de mineral posible, lo más rápido posible, venderlo afuera, irme y dejarle todo el problema del daño ambiental al Uruguay, que se arreglen los uruguayos con lo que queda. Es realmente un desastre. Echevarría, como le decía, se nos está agotando el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes tienen una iniciativa pensada con respecto a llevar a referéndum departamental este tipo de proyecto? Tenemos 3 iniciativas. Vemos que hay un respaldo de la ciudadanía. La última encuesta de la empresa Radar da un 46% de oposición a la minería y solo un 28% a favor. Y vemos que donde ya se han hecho iniciativas de buscar firmas, como en el caso de Tacuarembó, y se juntaron las firmas para un plebiscito departamental. Como yo te decía, tenemos 3 iniciativas. Por un lado, en el Palacio Legislativo, los representantes de la oposición en el tratamiento de la ley, y nosotros también ya lo habíamos analizado, han detallado que esta ley tiene una serie de inconstitucionalidades. Y nosotros las vamos a analizar en profundidad, pediremos ayuda a expertos, y vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de esta ley que son notoriamente inconstitucionales desde nuestro punto de vista. Bien. Por otro lado, pensamos salir a juntar firmas contra la ley. Creemos que esta ley no aporta nada y lo único que ha buscado ha sido legitimar la actividad. Decirle a algún inversor de afuera, el Uruguay va atrás de esto, mire, votamos una ley. Bien. Pero que la ley no aporta, entonces vamos a buscar firmas para llegar a un referéndum para derogar la ley. ¿Y lo tercero? Y por último, como tú decías, exactamente es seguir. Ya tenemos un referéndum en Tacuarembó que se va a tener que realizar en los próximos meses, sí, cuando la Suprema Corte termine de verificar las firmas. Y hoy por hoy ya se están juntando firmas en 33, en Rivera, en La Valleja. Hay iniciativas para juntar firmas. ¿Pero hay tiempo suficiente? ¿Cuándo comienzan las obras en Aratirí? Y bueno, nosotros, el tiempo será un problema de ellos. Nosotros sí vamos a salir a juntar las firmas y si la ciudadanía se pronuncia en contra... Paralizar las obras. Tendrán que parar. Creo que este es un país democrático y de la misma manera que cuando un gobierno ejerciendo su legítima mayoría vota a favor de una ley y lanza un proyecto, se deberá respetar si en un momento dado una mayoría de uruguayos, legitimada por un proceso democrático, queda claro, decide que no está de acuerdo con que eso se haga o continúe. Será una decisión del gobierno si frente a una recolección de firmas decide empezar un proyecto en esas condiciones. Al integrante de la mesa representativa de la Ruta 7, productor de Cerro Chato, el economista Martín Echevarría,
Gracias por este tiempo. Al revés, mis disculpas si te robé algunos minutos. No, al contrario. Sé que hablo mucho y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de seguir un poco mostrándole a la gente por qué nuestra discrepancia con este tipo de proyectos. Hasta muy pronto. Muchas gracias y un saludo para tu audiencia. Gracias.